Muy buenas noches, buenos días para algunos de ustedes. ¿Cómo están? Bienvenidos al análisis semanal de los domingos traído a ustedes por Continental FX y Trading Academy. Hoy, domingo 27 de septiembre del 2015. Primero que nada vamos a ver el gráfico diario de los majors para ver qué es lo que hicieron desde el 21 al 25 de septiembre, o sea, la semana pasada. Como ustedes podrán ver, el dólar retomó su fuerza prácticamente contra todos, excepto el dólar, excepto el euro, que este fue el único que no estuvo, digamos, terminó más abajo de donde empezó. El otro fue el dólar neozelandés, que prácticamente terminó donde mismo. Pero en todo caso, aquí lo podemos ver de una manera más fácil. La libra perdió casi 400 puntos o pips para la semana frente al dólar. El euro terminó perdiendo prácticamente 100 pips, el dólar australiano terminó perdiendo por encima de 150 pips, el dólar neozelandés prácticamente terminó donde mismo empezó, el dólar canadiense también perdió alrededor de un poco más de 100 pips, mientras que el yen perdió más de 50 pips. ¿Ya? En otras palabras, el ganador de la semana en absolutamente todo fue el dólar. ¿Ya? Sin embargo, tenemos que ver qué es lo que nos espera para esta semana. Esta fue una semana turbulenta, vimos caer al dólar y luego recuperarse bastante bien. Esta semana tiene muchas noticias, aunque pocas de alto impacto. Nos vamos a fijar más que nada en la confianza del consumidor estadounidense, el NFP del ADP, el PIB de Canadá, el discurso de Janet Yellen y las nóminas no agrícolas de Estados Unidos, o sea, el NFP. Aparte que les recuerdo que para todos los masianos, o sea, todos los ex estudiantes de Trading Academy, este primer viernes del mes es cuando nos reunimos en distintas ciudades del mundo a almorzar. El dólar sufrió a causa de los pedidos de bienes duraderos, especialmente fuerte frente al euro, que recibió palabras moderadas, anormales de parte de Draghi, a diferencia de lo que ya era común por parte de él, de bajar el euro. Sin embargo, todo cambió con el discurso de Yellen, que sorprendió con un tono de línea dura, haciendo hincapié en que subirían las tasas en el 2015, que todo se ve como que eso se va a dar. La estimación final del PIB del segundo trimestre en los Estados Unidos superó los pronósticos con una lectura mejor de lo esperada del crecimiento anual del 3,9%. Por otra parte, el australiano luchó con más cifras débiles de China y el dólar canadiense llegó a un máximo de 11 años y medio, aunque después estas se recuperaron, hablando del dólar australiano y del dólar canadiense. En resumen, para esta semana, aunque el dólar se ve bien viniendo de la semana pasada, hay un poco de desorientación, por lo que no necesariamente seguirá esta tendencia esta semana. Las ganancias del dólar fueron a principios de la semana y la segunda parte de la semana fue bastante neutral en cuanto a la fortaleza del dólar. Las bursátiles, por otro lado, tuvieron fuertes movimientos alcistas el viernes, claramente lo contrario del viernes anterior. Si nos ponemos en perspectiva, el viernes anterior tuvimos fuertes caídas por parte de las bursátiles y luego empezamos la semana con un dólar fuerte. Ahora, en cambio, debería ser lo contrario. Empezamos con fuertes bursátiles, por lo que esta semana probablemente vamos a empezar a ver un poco de debilidad al principio de la semana y ya por el miércoles por ahí empezaremos a ver fortaleza por parte del dólar, sobre todo por aquellos que estén cubriendo sus cortos. Ya hay mucha gente en el mercado que está corto en cuanto al dólar. Y con el NFP que viene va a haber coberturas de estos cortos. ¿Ya? Por todas estas razones se muestra que será una semana de ir y venir. ¿Ya? Bueno, en todo caso, aquí tenemos el calendario de la semana. Tenemos bastantes noticias. Sin embargo, la mayoría no son de alto impacto. Tenemos un feriado el jueves en China.
y tenemos el cambio del horario de luz el día sábado por parte de Australia, el cual ayer fue en Nueva Zelanda, ¿ya? Bueno, tenemos 8 noticias de alto impacto. La primera de ellas es mañana, porque mañana va a hablar William Dudley, que es el presidente de la Reserva Federal de Nueva York. Va a dar una entrevista al Wall Street Journal y va a hablar sobre el tema de las subidas de tasa y sobre las expectativas de inflación. En sus anteriores conversaciones, Dudley fue uno de los pocos que estaba en contra de la subida de tasas en septiembre en medio de la evolución del mercado internacional y financiero. Pero señaló que esperaba que la Fed subirá las tasas este año. Se espera mucha volatilidad mientras esté sucediendo esta entrevista, pero va a ser muy interesante saber porque este fue el único que le achuntó, digamos, este fue el único que lo que dijo se cumplió. Así que el mercado le va a prestar oídos a lo que diga. Luego el día martes a las 14 horas GMT tenemos la confianza del consumidor de Estados Unidos. La confianza del consumidor de Estados Unidos subió en agosto, recuperándose después de una fuerte caída en julio. El índice de confianza del consumidor del Conference Board aumentó a 101,5 desde una lectura revisada de 91,0 en el mes anterior, debido principalmente a una percepción mejorada del mercado laboral. Aquellos que vieron los puestos de trabajo como difíciles de conseguir disminuyó de 27,4% en julio a 21,9% en agosto. Los analistas creen que la lectura fuerte apoyará el gasto del consumidor más fuerte en los siguientes meses. Se espera que la confianza del consumidor de Estados Unidos llegue a 96,2 en esta ocasión. Así que mucho ojo con esa noticia, que esa podría empezar a darle cierta fortaleza al dólar en esta semana. Luego tenemos las nóminas no agrícolas del ADP de Estados Unidos el miércoles a las 12:15 GMT. El sector privado de Estados Unidos siguió aumentando el ritmo de contrataciones en agosto, a pesar de la agitación del mercado financiero mundial. El informe de ADP mostró que las nóminas privadas aumentaron en 190,000 desde 177,000 en julio. La lectura estuvo por debajo de las expectativas de los economistas, pero estuvo en línea con la tendencia de crecimiento de los primeros 7 meses de este año. Por otra parte, los fuertes datos de manufactura y la actividad interna muestran un repunte de la actividad económica. Los economistas esperaban que el ADP mostrara un aumento de 191, esperan que muestre un aumento de 191,000 empleos. Personalmente yo he seguido las nóminas ADP, normalmente el mercado la ve como una previa a lo que va a ser el NFP del día viernes. Sin embargo, nunca han sido certeras, pero en todo caso es importante para el mercado, por ende tenemos que estar pendientes de esta noticia. La cuarta noticia es el mismo miércoles, es el PIB canadiense. La economía de Canadá se expandió un 0,5% en junio, después de una contracción del 0,2% en el mes anterior. Sin embargo, esta lectura positiva no podrá compensar el crecimiento negativo en el segundo trimestre en su conjunto. Sobre una base anualizada, la economía se contrajo un 0,5% en el periodo de abril a junio, tras el 0,8% de contracción anual los primeros 3 meses del 2015. Los políticos estaban preocupados por la posibilidad de una recesión, pero los datos recientes sugieren una tendencia de crecimiento en el tercer trimestre. Se espera que el PIB de Canadá de julio sea del 0,2%. El mismo miércoles a las 19 horas GMT va a hablar Janet Yellen, la presidenta de la Reserva Federal. Está programada para hablar en St. Louis después de la importante reunión de la Fed de septiembre, donde la Reserva Federal aplazó la decisión de subida de tipos. La presidenta de la Fed, Janet Yellen, dijo que el Banco Central de Estados Unidos sigue dispuesto a elevar las tasas de interés este año por primera vez en casi una década. Yellen dijo que la reciente debilidad inflacionaria es temporal, causada por la fortaleza del dólar y la baja en los precios del petróleo. Ella también dijo que las perspectivas económicas parecen sólidas, lo que sugiere que un aumento de tasas está cerca.
se espera volatilidad en el mercado y si sigue la misma tendencia que tuvo la semana pasada, va a darle un empujón al dólar, ya que va a ser del tipo alcista, si es que sigue la misma tendencia de la semana pasada. Luego el día jueves tenemos las famosas peticiones de desempleo. La semana pasada el número de solicitudes subió menos de lo esperado, llegando a 267,000, lo que indica que la tendencia de crecimiento de la economía estadounidense continúa. Los economistas esperaban que el número de reclamaciones llegase a 268,000. El promedio móvil de 4 semanas se redujo en 750 peticionarios hasta el nivel más bajo en más de un mes, llegando a 271,750, muy por debajo de los 300,000, que es la cifra que el mercado ha trazado como la línea entre lo bueno y lo malo. El número de personas que siguen recibiendo beneficios por desempleo tuvo pocos cambios. Se espera que el número de nuevas solicitudes aumente a 273,000 esta semana. Luego el mismo jueves, una hora y media después, tenemos el PMI manufacturero ISM. El sector manufacturero de Estados Unidos se expandió a su ritmo más lento desde mayo del 2013, llegando a 51,1 tras registrar 52,7 en julio. Los nuevos pedidos cayeron un 4,8% a 51,7, también el nivel más bajo desde mayo del 2013. El índice de empleos disminuyó a 51,2 desde 52,7 en julio. La lectura más débil de empleo indica que la desaceleración leve en las ganancias de las nóminas de fábricas en agosto. Los economistas esperan que el PMI manufacturero alcance 51,3 en septiembre. Les recuerdo que 50 es la línea trazada entre crecimiento y decrecimiento, ¿ya? 51,3 sigue siendo crecimiento. Y esto, bueno, en todo caso, por último tenemos el día viernes, nuestro almuerzo, y las nóminas no agrícolas de Estados Unidos, el NFP. El crecimiento del empleo de Estados Unidos se moderó en agosto por la tasa de desempleo se redujo a un mínimo de 7 años y medio, mientras que los salarios aumentaron. Las nóminas no agrícolas aumentaron 173,000 empleos en agosto, después de una adición revisada a la alza de 245,000 puestos de trabajo en julio. El incremento de agosto fue el más pequeño de 5 meses en medio de las pérdidas de empleo en el sector manufacturero. A pesar del informe mixto, y mixto porque por un lado bajó, pero por otro lado se revisó el número de agosto al alza, ¿ya? Y eso compensó para promediar por encima de 200,000. La tendencia general sigue siendo positiva, lo que indica que la economía de Estados Unidos sigue siendo fuerte. Los analistas esperan un aumento de puestos de trabajo de 202,000 en septiembre, con una tasa de desempleo del 5,1. También se espera que los salarios mensuales aumenten en un 0,2, mostrando inflación. Eso básicamente es lo que tenemos esta semana en cuanto a noticias. Ahora vamos a analizar los diferentes activos que siempre revisamos todas las semanas los domingos. Tenemos el análisis fundamental del euro-dólar. El euro-dólar tuvo una semana de subidas y bajadas. Las cifras de inflación y el PMI finales son los aspectos más destacados de esta semana. El Banco Central de Europa no parece tener prisa para introducir más expansión cuantitativa, y esto dio un impulso al euro. La fabricación francesa finalmente regresó a territorio de crecimiento y también la confianza empresarial alemana sorprendió al alza. Pero no todo fue color de rosas en el viejo continente. Nuevamente retomó la incertidumbre en torno a Grecia. En los Estados Unidos algunos números fueron mediocres y estos pesaron sobre el dólar, pero Yellen sorprendió con un discurso relativamente agresivo. La divergencia política monetaria sigue. Ambos bancos centrales suenan más duros de lo esperado. Sin embargo, las direcciones de estos centrales son completamente opuestas. Así que sigo bajista fundamentalmente hablando. Técnicamente hablando sigo neutro y de hecho espero una pequeña alza. El euro, aunque fue el que menos terreno perdió contra el dólar la semana pasada,
El dólar le ganó a todos, pero el euro fue al que menos le ganó. Eso significa algo también. Ahora, por otro lado, el euro cayó durante la semana, pero encontró apoyo suficiente por debajo del nivel 1.12 para cambiar las cosas, dar la vuelta y formar una especie de martillo para la semana. Este martillo nos dice que el mercado podría estar subiendo o debería tratar de volver a la manija de 1.15 antes de retomar su tendencia bajista. Si podemos romper por encima de ahí, este mercado sería alcista y debería continuar para ir mucho más alto. No lo creo, pero sí creo, y como pueden ver ahí, esta semana les puse cierto análisis técnico a los gráficos, a todos los gráficos le agregué, o la mayoría le agregué una proyección de lo que yo espero que suceda. Yo creo que vamos a subir hacia niveles de 1.15 para luego nuevamente retomar la caída, ¿ya? Estamos en un triángulo bajista bastante claro, como ustedes pueden ver, y además tenemos una resistencia muy clara en 1.15. Así que, como pueden ver aquí, lo más probable que esto sea lo que veamos esta semana, subir y luego para bajar. Pero en todo caso, esto es una proyección. Esto puede trabajar de cualquier manera, podría bajar, rebotar para luego subir, para luego bajar nuevamente, pero en todo caso yo creo que vamos a seguir este triángulo hasta romper a la baja. En cuanto al análisis fundamental de la libra dólar cayó la semana pasada perdiendo casi 400 pips. El par cerró la semana en 1.5151. Los eventos claves de esta semana son las cuentas corrientes y los informes de 2 PMIs. El dólar registró fuertes ganancias dado que Yellen sorprendió con un discurso relativamente agresivo y la semana terminó con una nota muy positiva, con el PIB de finales del segundo trimestre registrando una fuerte ganancia. Por el lado del Reino Unido no hubo grandes lanzamientos. A la pregunta es, ¿habrá una corrección a la alza para este par después de caer tanto? Los mercados siguen pensando en la subida de tasas de la Fed a finales de este año y el dólar podría saltar de nuevo si hay alguna pista acerca de esta alza de tasas. La libra podría recuperar el terreno si los comunicados claves de Reino Unido de esta semana superan las expectativas. Sigo neutro, fundamentalmente hablando. Técnicamente hablando, tenemos varios escenarios. La libra dólar rompió a la baja de manera significativa durante el transcurso de la semana en base a la presión bajista de la línea de tendencia alcista anterior, que es la línea azul que va en alza, ¿ya? Rompimos el nivel de 1.52 y ahora parece que si somos capaces de romper por debajo de la parte inferior del rango de esta semana pasada, deberíamos llegar hacia el nivel de 1.50 y luego posiblemente tan bajo como el nivel de 1.45. Sigo siendo bajista. Aquí yo veo tres escenarios. O rompemos directamente y seguimos bajando, o tenemos una retracción, que sería muy probable después de tremenda bajada. Una retracción que podría inclusive llegar a niveles de 1.57 para luego caer nuevamente. ¿Ya? Análisis fundamental del dólar yen. El dólar yen registró ganancias modestas la semana pasada, el par cerró en 1.2055 y los aspectos más destacados de esta semana son las ventas minoristas y el índice Tankan. En Japón los indicadores de inflación registraron descensos, lo reafirma la débil actividad económica. Ahora hay cada vez más rumores de las acciones que tomará el Banco de Japón, posiblemente a finales de octubre. El dólar tuvo un poco de ayuda de la Fed la semana pasada, ya que Yellen sorprendió con un discurso relativamente agresivo. Y la semana terminó con una nota positiva por el excelente número del PIB final del segundo trimestre. La Fed se resistió a un alza de tasas en septiembre, pero los mercados siguen siendo la esperanza, y podríamos ver Yellen presionando el gatillo de las tasas antes de que finalice el año. La economía japonesa sigue cojeando y esto está pesando sobre el yen. Fundamentalmente hablando, no hay donde perderse, sigo siendo alcista. Técnicamente hablando, estoy neutro por el momento. Como ustedes pueden ver, tenemos un triángulo
¿ya? En este mercado, aunque rompimos a la alza el triángulo, volvimos a terminar en ella, lo que significa que no estamos dispuestos a ir más altos por ahora. Aquí pueden suceder varias cosas, pero lo más probable es que tengamos una pequeña bajada para luego retomar nuestra subida hacia 125, lo cual coincidiría con todo lo que está sucediendo ahora. El análisis fundamental del dólar australiano. El dólar australiano registró fuertes pérdidas la semana pasada. El par cayó unos 170 puntos y cerró justo por encima de la línea de 0,70. Los aspectos más destacados de esta semana son las aprobaciones de construcción y ventas al por menor. El dólar australiano fue golpeado por otra noticia china decepcionante, mostrando un crecimiento más lento proyectado. En los Estados Unidos, Yellen sorprendió con un discurso relativamente agresivo. Ahora la batalla es en torno a si continúa el 0,70. La Fed se resistió a un alza de tasas en septiembre, pero si los Estados Unidos pueden publicar algunas lecturas fuertes, veremos a Yellen presionar el botón de subidas de tasas antes de que finalice el año. El australiano empieza a tambalearse. El nivel simbólico de 0,70 podría ser el próximo en romperse. Sigo siendo bajista fundamentalmente hablando. Técnicamente hablando, sigo neutro, aunque bajista a largo plazo. El dólar australiano bajó durante el transcurso de la semana cortando por debajo del nivel de 0,70. Sin embargo, el mercado encontró un poco de apoyo por debajo de ahí y rebotó fuertemente. Siendo este el caso, parece que el mercado no está listo para romper significativamente a la baja aún y tratará de subir un poco para encontrar más vendedores, tal como lo muestro en el gráfico adjunto. Aquí pongo los diferentes escenarios que podríamos ver. Obviamente podríamos romper directamente a la baja, pero lo más probable es que rebotemos, podríamos rebotar hasta la primera línea azul o la segunda línea azul para luego empezar a bajar nuevamente. Análisis fundamental del dólar neozelandés. Aquí sigo siendo bajista. El dólar neozelandés sigue presionado a la baja. Una semana que vio preocupaciones globales. La confianza empresarial es el punto culminante de esta semana para este par. La balanza comercial de Nueva Zelanda se amplió más de lo esperado, cruzando por primera vez la marca de los 1.000 millones. Esto no es bueno para el kiwi. Por otro lado, en los Estados Unidos el dólar cayó en base a los datos débiles inicialmente, pero finalmente recibió el impulso alcista de la Yellen. Ella dejó claro que las tasas serán aumentadas en el 2015. Mientras que el Banco de Nueva Zelanda puede dudar con respecto a los próximos movimientos y el límite inferior de las tasas, la tendencia sigue siendo clara. Más recortes de tipos en Nueva Zelanda y subidas de tipos vienen en los Estados Unidos. Así que no hay mucho que analizar ahí. Fundamentalmente somos bajistas. Técnicamente sigo neutro, aunque después de la vela que tuvimos la semana pasada, que fue un gran martillo que rebotó justamente en este triángulo bajista, tenemos dos opciones. O subimos al nivel de 65 o podríamos inclusive llegar al nivel de 0,675 para luego retomar la baja. ¿Ya? Algo muy parecido a lo que vimos en el dólar australiano. ¿Ya? Estas retracciones se necesitan para encontrar más vendedores. Ahora, sigo siendo bajista en el largo plazo, eso no me cabe ninguna duda. Análisis fundamental en el dólar canadiense. Dólar canadiense mostró algo de fuerza la semana pasada. El par ganó más de 100 puntos cerrando en 1.3334. Y lo más destacado de esta semana es la publicación del PIB. En Canadá, un débil informe de ventas al por menor pesó sobre el dólar canadiense y alcanzó un mínimo no visto desde el 2004. El dólar registró fuertes ganancias ya que Yellen sorprendió con un discurso relativamente agresivo.
El dólar canadiense está coqueteando con los mínimos de 11 años y podría perder más terreno esta semana frente al dólar estadounidense, así que sigo siendo alcista. Técnicamente también sigo siendo alcista. El dólar canadiense tuvo una vela alcista esta semana después de otra vela alcista la semana pasada. La semana pasada fue una muy alcista y esta semana es relativamente alcista. Pero esto puede significar más alza. Las retracciones nos darán valor y serán oportunidades de compra y no tengo absolutamente ningún tipo de interés en la venta. Sigo siendo alcista técnicamente hablando. En cuanto al oro, el oro sigo siendo neutro hasta que rompamos 1160, ¿ya? De ahí soy alcista. Sin embargo, el oro cayó inicialmente en el transcurso de la semana, pero se dio la vuelta para formar un martillo. El martillo es una señal muy alcista. Y si podemos romper por encima de la parte superior de esta, este mercado podría alcanzar el nivel de 1200. Así que, aunque estoy neutro, estoy más tirado a ser alcista y definitivamente alcista en el largo plazo. En cuanto al petróleo, el mercado del crudo ligero y dulce subió y bajó en el transcurso de la semana, terminando la semana con una vela muy neutral. Esto nos dice que el mercado está en un nivel cómodo, en los alrededores de 45 dólares. Asimismo, estamos obteniendo máximos cada vez más bajos y formando una especie de triángulo descendiente, o sea, bajista. Una vez rota la base del triángulo sería vendedor. Sigo neutro hasta que se reanude la tendencia bajista, que sería el momento en que rompamos ese soporte muy claro que tenemos en el nivel de 44. Así que aquí ustedes pueden ver cómo podríamos seguir este movimiento. En cuanto al Brent, básicamente lo mismo. Tenemos terminamos formando una estrella fugaz para la semana y estamos justo en el piso del triángulo, lo que sugiere que vamos a ir a la baja. Así que en el momento en que sigo siendo bajista, en el momento que rompamos, vamos a retomar los cortos aquí. En cuanto al índice del dólar, aquí en vez de poner la semana puse los diarios. ¿Ya? El índice del dólar intentó subir durante el transcurso de la jornada del viernes, pero encontró el nivel de 96.50 ser demasiado resistente para continuar. De hecho, terminamos formando una estrella fugaz que sugiere que podríamos bajar un poquito desde aquí. Por otro lado, está el hecho de que formamos un martillo en la sesión anterior a esa, o sea, el jueves, lo que sugiere que el mercado está un poquito indeciso. Así que estoy neutro, y estos son los niveles que tendríamos aquí. Básicamente estamos en una consolidación que diría que estamos entre 95.50 y 96.50 aproximadamente. Cualquier rotura a la alza o a la baja podría significar, en el caso de 96.50, podría significar llegar a los niveles de 98 para luego retomar la alza, lo cual no creo que va a suceder hasta que no suban los intereses. Sin embargo, podríamos también caer a niveles de 94 para luego rebotar nuevamente y seguir subiendo. En cuanto al análisis técnico de los índices, tal como lo vengo haciendo hace varias semanas, voy a hacer un solo análisis para los índices que siempre vemos, ya que todos están prácticamente en la misma situación. En todos los casos tuvimos velas negativas, excepto en el Dow, que terminó no solo con una vela positiva, sino masivamente alcista. Por los demás, todos se mantuvieron dentro del rango de consolidación que hemos tenido en las últimas semanas, excepto el IBEX, que mostró una vela muy bajista. El mercado aún no está claro de lo que quiere hacer, pero sí podríamos decir que estamos o que seguimos en el risk off o por el momento, pero las bursátiles americanas y el Nikkei se muestran como a punto de cambiar a risk on y volver a tomar sus actitudes alcistas, sobre todo después de ver el viernes. ¿Qué nos sugiere esta información? Que el Dow, el Nikkei y el S&P 500 en este orden están a punto de retomar sus tendencias alcistas con fuerza y el DAX IBEX parecería que aún quieren bajar un poquito más. Aquí las podemos ver.
Este es el Dow. Luego tenemos el SP500, que aunque fue una vela bajista, igual estamos dentro del rango, estamos en una vela interna, seguimos estando en velas internas. Lo mismo con el DAX. El IBEX sí rompió la baja, aunque nos dimos vuelta y terminamos por encima de 9.500. Habría que ver qué sucede, pero para mí muestra señales de querer bajar un poquito más. Lo mismo sucedió en el Nikkei. O sea, básicamente todos están en el mismo dilema. Aquí tenemos los pares de mayor movimiento en el promedio de 4 semanas al 25 de septiembre del 2015. Como pueden ver, tenemos alta volatilidad. Sin embargo, el mercado está un poquito confuso, así que tengan mucho cuidado. Siempre es mejor ser conservador y no arriesgar. Acuérdense que esta es una profesión, no es un casino, ¿ya? Esto es, nosotros como traders lo que buscamos es minimizar los riesgos al mínimo para poder tomar una posición y sacarle la mayor rentabilidad posible. Bueno, les doy las gracias por asistir a nuestro análisis semanal. Los esperamos el próximo domingo. Los invitamos a abrir una cuenta demo en continentalfx.com, donde nos caracteriza la transparencia y la honestidad. Somos los mejores en América Latina y Sudamérica, y no lo decimos nosotros, lo dicen organismos como World Finance y International Finance Magazine, que nos han premiado y nos han dado esos títulos. Así que muchas gracias. Espero que tengan una excelente semana. Cualquier cosa me escriben, me visitan o me llaman. Cuídense mucho y hasta el próximo domingo. Chao, chao.